El teniente comandante Bex Blackwood nunca había querido ser una rata de laboratorio, pero aquí estaban, parados en lo que solo podría describirse como el laberinto de la muerte más elaborado de la galaxia, construido por seres que probablemente pensaban que los humanos eran tan inteligentes como el plancton espacial. Las relucientes paredes de la instalación alienígena pulsaban con una luz azul espeluznante que hacía que su traje de combate pareciera que estaba bajo el agua. El sujeto de prueba 2187 ha sido contenido con éxito, anunció una voz que sonaba como wind chimes en una licuadora, comenzando la observación del espécimen del mundo de la muerte. Blackwood no pudo evitar poner los ojos en blanco. Sabes que llamaron a los observadores invisibles en la Tierra. Normalmente comenzamos con café y presentaciones antes de arrojar a alguien a una trampa mortal. Solo cortesía común. En realidad, el silencio que siguió fue casi cómico. Blackwood prácticamente podía escuchar a los extraterrestres procesando el hecho de que su espécimen era capaz de burlarse. No se habían ofrecido exactamente como voluntarios para esta situación. El Consejo Galáctico había exigido pruebas de que los humanos podían manejarse en condiciones extremas antes de otorgarle a la Tierra el estado de membresía completa. Aparentemente enviando videos de personas sobreviviendo a la vida silvestre australiana o ganando comiendo hot dogs. Los concursos no eran evidencia suficiente. No, querían una prueba en un entorno controlado, lo cual era un término diplomático para decir veamos cuánto dura este mono espacial antes de convertirse en una mancha en nuestras paredes impecablemente higienizadas. La cámara de observación sobre la cabeza de Blackwood zumbaba con actividad a través de los paneles transparentes del techo. Podían distinguir las sombras de su audiencia cautiva. Las criaturas altas y delgadas de Cian parecían mantis religiosas que descubrieron el atuendo casual de negocios. Sus enormes ojos compuestos brillaban mientras garabateaban notas en sus blocs de datos flotantes. El sujeto muestra patrones de vocalización inesperados. Otra voz de Winchime notada, posiblemente una respuesta de estrés. Blackwood se estiró haciendo una demostración de parecer completamente despreocupado. En realidad, se llama tener una personalidad. Deberías probarlo alguna vez. Garabatos más furiosos desde arriba. El sujeto exhibe niveles preocupantes de actividad neuronal. Un tercer observador intervino. Tal vez el campo de contención esté funcionando mal. No, eso solo se llama pensar. Otro truco humano divertido. Blackwood comenzó a hacer saltos de tijera en parte para calentar y en parte porque sabían que volvería locos a los observadores tratando de averiguar por qué el informe de la misión había sido simple. Sobrevivir a lo que los gilanos les arrojaran, demostrar que los humanos no eran solo músculos tontos, e intentar no iniciar un incidente interestelar 2 de cada 3, no estaría mal. Un zumbido bajo comenzó a llenar la cámara mientras varios paneles y puertas comenzaban a abrirse a su alrededor. Blackwood respiró profundamente revisando su equipo mínimo, una última vez traje de combate estándar, baliza de emergencia probablemente inútil, y una multiherramienta que había visto días mejores comenzando. La prueba 1, anunció el primer observador. Tenga en cuenta que ningún sujeto anterior ha sobrevivido bien a esta prueba inicial, murmuró Blackwood crujiendo sus nudillos. Es hora de arruinar su récord perfecto. La cámara que se abrió antes que Blackwood parecía engañosamente simple, un largo túnel transparente que se extendía hacia lo que parecía ser el infinito. Cuando entraron, la entrada sellada detrás de ellos con un suave silbido, comenzando la secuencia de alteración atmosférica, anunció la voz de Winchime con lo que sonaba sospechosamente como anticipación. Los sujetos anteriores experimentaron una falla orgánica total en 47 segundos. Vaya. ¿Realmente estás poniendo el listón alto aquí, no? Bromeó Blackwood, ya notando los cambios sutiles en el aire. La lectura ambiental de sus trajes de combate se estaba volviendo loca. Los números fluctuaban más rápido que un colapso de la bolsa de valores. La primera ola golpeó como un mazo de nitrógeno puro. La mayoría de las especies se habrían desmayado instantáneamente. Pero los humanos podían contener la respiración durante un tiempo sorprendentemente largo, especialmente cuando estaban debidamente entrenados. Blackwood había ganado una vez el torneo de cofres submarinos del barco, para gran desconcierto de sus tripulaciones. La estructura celular del sujeto permanece intacta. Se observó uno de los gilanos, mandíbulas chasqueando en confusión, aumentando ATM presión osférica. La presión se duplicó y luego se triplicó. Los oídos de Blackwood se destaparon mientras seguían avanzando. Sus pasos medidos y deliberados habían experimentado cosas peores en el entrenamiento en aguas profundas, aunque tuvieron que admitir que la adición de metano fue un buen toque fascinante. Chistó otro observador. El hombre de la muerte parece estar usando su cubierta protectora para mantener la homeostasis. Blackwood se habría reído si no estuvieran conservando oxígeno. Su cubierta protectora era en realidad un traje de combate estándar que había visto días mejores. El verdadero truco era la forma en que usaban su herramienta múltiple para crear un sistema de filtración improvisado. Años de entrenamiento en reparaciones de emergencia no se habían desperdiciado. Después de todo, la atmósfera cambió de nuevo, esta vez a algo que habría licuado los pulmones.
de la mayoría de las especies, pero los pulmones humanos estaban sorprendentemente adaptados, especialmente cuando estaban respaldados por el equipo adecuado. Blackwood había modificado el sello de color de su traje usando las herramientas múltiples Plasma Edge, creando un ecualizador de presión rudimentario, pero efectivo. Imposible, exclamó uno de los observadores, el sujeto está manipulando su equipo para compensar los cambios ambientales. Este nivel de uso de herramientas no fue anticipado. Ya sabes, Blackwood maneja entre respiraciones controladas. Tal vez el próximo. El tiempo comienza con preguntarnos cómo construimos esas elegantes estaciones espaciales que has estado admirando. La confusión del observador era palpable en su prisa por probar la resistencia física humana. Habían pasado por alto por completo el ingenio humano. Blackwood siguió avanzando incluso cuando la atmósfera a su alrededor pasaba por combinaciones que habrían hecho llorar a un profesor de química. Usando el escáner multiherramienta, mapearon las variaciones atmosféricas y notaron el patrón. Cada cambio se produjo en oleadas como una sinfonía mortal, pero los patrones significaban previsibilidad, y la previsibilidad significaba supervivencia. El sujeto ha llegado a la mitad del camino, anunció un observador cada vez más frustrado. Iniciando protocolos de emergencia. El aire de repente se convirtió en lo que parecía fuego líquido, pero Blackwood estaba listo. Ya habían reconfigurado sus trajes. Reguladores de temperatura usando la presión externa para crear un sistema de enfriamiento. No era lindo y su traje probablemente necesitaría reparaciones serias después, pero funcionó. Realmente deberías haber leído nuestros libros de historia. Blackwood gritó con voz ligeramente tensa pero aún goteando diversión. Los humanos una vez cruzaron océanos en botes de madera y escalaron montañas con tanques de oxígeno cero. Esto es prácticamente un paseo por el parque. El tramo final de la cámara arrojó todo a la vez. Temperaturas bajo cero, gases tóxicos y presión que habría aplastado un vehículo pequeño, pero Blackwood ya había descubierto el secreto. La cámara misma proveía todo lo necesario para sobrevivir. Las presiones variables, cuando se canalizaban adecuadamente, podían alimentar su sistema de filtración improvisado. Los gases tóxicos, cuando se mezclaban correctamente, creaban un amortiguador respirable. Cuando llegaron al final de la cámara, la puerta de salida se abrió con lo que sonó como un suspiro de decepción. Blackwood entró casualmente ajustando el cuello de sus trajes. La prueba 1 se completó, anunció él. Observador principal. Allí la voz de Win Chime tocando notas que probablemente no estaban destinadas a ser posibles. La supervivencia del sujeto desafía todos los parámetros biológicos conocidos. En realidad, Blackwood dijo, ejecutar un diagnóstico rápido en su equipo improvisado solo demuestra que no debe subestimar a una especie que inventó tanto los viajes espaciales como la comida competitiva de hot dogs. La innovación viene en muchas formas, ya sabes. La frenética toma de notas del observador alcanzó nuevos niveles de intensidad. Blackwood usó el momento para recuperar el aliento y revisar su herramienta múltiple. Tenían la sensación de que la necesitarían nuevamente pronto. Estos extraterrestres no parecían del tipo que se rinde después de un solo intento fallido de matarlos. Preparando la prueba, anunció la voz de Win Chime ahora, con un dejo de lo que podría haber sido respeto o posiblemente indigestión. Era difícil decirlo con emociones ajenas. Blackwood hizo crujir su cuello y sonrió. Adelante. Ojos saltones, déjame ver qué más tienes en tu pequeña casa de los horrores. Y la siguiente cámara parecía algo así. Cosa salida del sueño febril de un artista abstracto. Plataformas flotantes de varios tamaños colgaban en el espacio conectadas por campos de fuerza brillantes que pulsaban con diferentes colores. Sobre cada plataforma números holográficos parpadeaban y cambiaban, mostrando lo que Blackwood supuso que eran lecturas de gravedad. Bienvenido al guantelete de la gravedad, anunció el observador líder. Ninguna entidad biológica ha navegado con éxito los campos gravitacionales variables sin un colapso esquelético completo. Ustedes realmente necesitan trabajar en sus discursos motivacionales, murmuró Blackwood, estudiando la cámara. Los sensores de su traje estaban detectando fluctuaciones de gravedad que harían llorar a un astrofísico. La primera plataforma los golpeó con 3 Gs. Child's Play, para alguien que está entrenado en centrifugadoras. Blackwood avanzó con confianza sus botas magnetizadas para compensar el aumento de atracción. Los observadores, parloteando emocionados, sugirieron que esperaban que ya estuvieran Pancake. El sujeto muestra una densidad ósea notable. Notó una variación gravitacional creciente de Sillon. La siguiente sección aumentó a 6 Gs. Las articulaciones de Blackwood crujieron, pero años de entrenamiento de combate de alta G entraron en acción. Ajustaron su postura redistribuyendo su peso como habían aprendido en planetas avanzados. Clase de guerra, ¿sabes? Que gritaron, tenemos juegos en parques de diversiones con más patada que esto que parecía hacerlo. La gravedad de repente se disparó a 12 Gs. Suficiente para aplastar la mayoría de los vehículos. Blackwood cayó a 4 patas extendiendo su peso por la plataforma. Los servos de su traje se agitaron en protesta, pero se detuvieron usando la herramienta múltiple. Rápidamente recalibraron las botas magnéticas para crear una contrafuerza, exclamó un observador. El sujeto se está adaptando a fuerzas que deberían licuar sus órganos internos. Dato curioso, Blackwood gruñó,
progresando lentamente, los humanos regularmente sobreviven a accidentes automovilísticos con más GeForce que esto. Básicamente somos sobrevivientes de impacto profesionales. La siguiente zona les lanzó una bola curva cerca de la gravedad cero. La mayoría de las especies se habrían tambaleado en la transición repentina, pero Blackwood había pasado suficiente tiempo haciendo caminatas espaciales para saber el ejercicio. Usaron su impulso de la zona G alta para lanzarse hacia adelante, calculando expertamente su trayectoria. El sujeto parece estar usando los diferenciales gravitacionales para ayudar al movimiento. Observó a uno particularmente astuto Sion. Esto sugiere una comprensión avanzada de los principios físicos. Blackwood no pudo resistirse. No, solo nos gusta arrojarnos de las cosas por diversión, lo llamamos extremo. Deportes. El verdadero desafío de la cámara se hizo evidente a medida que progresaban. No se trataba solo de sobrevivir a las diferentes zonas de gravedad, sino de usarlas estratégicamente. Blackwood comenzó a cronometrar sus movimientos con las fluctuaciones gravitacionales usando zonas de alta gravedad para generar impulso y secciones de gravedad cero para planeos controlados. Vieron un patrón en los arreglos de la plataforma. Los villanos lo habían diseñado como un rompecabezas. Probablemente esperaban que cualquier superviviente tropezara por suerte, pero Blackwood vio la física en juego. La gravedad de cada plataforma afectaba las zonas cercanas, creando puntos dulces de espacio navegable. Usando su escáner multiherramienta como un mapeador de gravedad improvisado, trazaron un curso que usaría estas interacciones para su beneficio. Era como surfear olas de fuerza gravitacional, peligroso, pero extrañamente estimulante. El sujeto está mostrando una explotación intencional de los patrones de interferencia gravitacional. Un observador desconcertado notó que este nivel de manipulación ambiental no se anticipó. A continuación, me dirás que no esperabas que entendiéramos la física básica. Blackwood regresó usando un pozo de gravedad particularmente fuerte para lanzarse a través de un gran espacio. Literalmente arrojamos piedras a las cosas hasta que descubrimos cómo alcanzar otros planetas. La sección final fue el verdadero puntapié inicial. Campos de gravedad que alternaban rápidamente y que destrozarían a la mayoría de los seres. Pero Blackwood ya había descubierto el secreto de la cámara. Los campos de fuerza que conectaban las plataformas no eran solo para mostrar, eran conductos de gravedad en un movimiento que hizo que los observadores dejaran caer sus tabletas de datos. Blackwood pisó deliberadamente uno de los campos de fuerza durante un pico de gravedad. El campo se dobló bajo su peso creando un tobogán de pura fuerza gravitacional. Lo surfearon como una ola usando la haz variable para mantener el control. Esto es absolutamente sin precedentes, gritó un observador. El sujeto está usando las barreras de seguridad como barreras de seguridad de transporte. Blackwood se rió montando la onda gravitacional hacia la salida en la Tierra. A esto lo llamamos pensar fuera de la caja. También parkour, principalmente parkour. Aterrizaron en la salida de la cámara con un giro controlado. Los servos de su traje finalmente fallaron por el estrés. Los observadores estaban haciendo sonidos que sugerían excitación científica extrema o colapso nervioso colectivo. Prueba SS-2 completada, anunció el observador principal, su voz de wind chime tocando notas previamente no descubiertas. El sujeto ha demostrado maestría en la manipulación gravitacional a través de métodos poco ortodoxos. Blackwood se puso de pie sacudiéndose el traje. Solo espera a que veas lo que hacemos con las montañas rusas ahora. Eso es manipulación gravitacional con estilo. La cámara de adelante comenzó a encenderse emitiendo un siniestro resplandor púrpura bajo los observadores. Se habían quedado sospechosamente callados, lo que probablemente significaba que la próxima prueba sería aún más interesante. Déjame adivinar, dijo Blackwood, haciendo una revisión rápida de su maltratado equipo. El siguiente va a intentar derretir mi cerebro. El silencio revelador de arriba fue toda la respuesta que necesitaban. El brillo púrpura se intensificó cuando Blackwood entró en la tercera cámara. A diferencia de los desafíos anteriores, este tenía una sensación orgánica. Las paredes parecían latir como tejido vivo y el aire mismo se sentía espeso con carga eléctrica, comenzando patrones de interferencia neuronal, anunció el observador principal. Los sujetos anteriores experimentaron un colapso psicológico completo en cuestión de minutos de exposición. ¿Sabes que Blackwood dijo que golpear su templo, tratar de romper la mente de un humano, es como tratar de organizar el caos? Ya somos expertos en eso. La primera ola golpeó sin previo aviso una cascada de colores y sonidos que no tenían sentido lógico. Las paredes ondularon con recuerdos que no eran suyos, y la realidad comenzó a doblarse sobre sí misma como una grulla de papel, teniendo una crisis existencial. Los patrones neuronales de los sujetos son inusuales, notó un observador con evidente confusión. El caos de base en sus procesos de pensamiento está dificultando establecer un deterioro sistemático. Blackwood no pudo evitar reír. A eso lo llamamos TDAH, ansiedad, y demasiado café. Bienvenidos a la experiencia humana. Avanzaron luchando contra alucinaciones que habrían vuelto locas a la mayoría de las especies, pero los humanos fueron construidos de manera diferente. Años de exposición a las redes sociales, reality TV y noticias de 24 horas, los ciclos prácticamente los habían hecho inmunes a la guerra psicológica. El laberinto se movió tratando de desorientarlos con caminos falsos y geometrías imposibles, pero Blackwood tenía otro truco bajo la manga.
Comenzaron a tararear una vieja canción pop de la Tierra usando su ritmo para mantener su sentido del tiempo y la dirección. Las notas del observador alcanzaron un nuevo punto álgido de confusión. El sujeto está generando patrones de audio repetitivos para contrarrestar la interrupción neuronal. Un Siam parloteó con incredulidad: esto no debería funcionar. Nunca subestimes el poder de las melodías pegadizas. Blackwood respondió cambiando deliberadamente a sus éxitos más molestos de la lista de reproducción. Los humanos han estado usando gusanos de oído como guerra psicológica durante siglos. El laberinto respondió intensificando sus ataques, proyectando miedos y fobias directamente en la mente de Blackwood, pero esto es lo que pasa con los humanos. Convirtieron enfrentar sus miedos en una industria del entretenimiento. Películas de terror, casas embrujadas, deportes extremos, el miedo era prácticamente una actividad recreativa. Usando su escáner electromagnético de herramientas múltiples, Blackwood comenzó a mapear el patrón de transmisión neuronal del laberinto. El sistema era sofisticado, pero tenía un defecto fatal: dependía de respuestas psicológicas predecibles. Humanos como especie, el sujeto parece estar disfrutando de las respuestas de miedo. La voz de un observador se quebró por la confusión. Sus niveles de dopamina están aumentando. Deberías ver nuestras fiestas de Halloween. Blackwood bromeó caminando deliberadamente a través de un lugar particularmente tenso. Miedo, proyección, esto es como un espectáculo de luces con pasos adicionales. Descubrieron algo más: los patrones neuronales del laberinto crearon ondas de interferencia como ondas en un estanque. Al sincronizar sus movimientos con estas ondas, podían navegar a través de huecos en el asalto psicológico. Era como surfear a través de la conciencia misma. Los observadores observaron con creciente horror cómo Blackwood comenzó a explotar el propio ritmo del sistema. Cuando el proyecto laberinto ed miedo respondieron con risas, cuando mostró oscuridad silbaron melodías de espectáculos. Cada respuesta incorrecta creó fallas en el patrón neuronal, abriendo nuevos caminos hacia adelante. El sujeto está corrompiendo los parámetros de línea base del laberinto. Un observador informó frenéticamente: sus respuestas inconsistentes están creando bucles de retroalimentación en el sistema. Blackwood sonrió: dato curioso sobre los humanos: hemos convertido la contradicción en una forma de arte. Nos aterroriza la muerte, pero saltamos de aviones por diversión. Anhelamos conexión, pero inventamos las redes sociales. Estamos caminando paradojas con pulgares oponibles. El laberinto hizo su último intento desesperado, combinando todos sus trucos en un asalto abrumador. Los colores gritaron, recuerdos bailaron, y la realidad misma pareció romperse, pero Blackwood ya había descubierto el secreto: cuanto más caos creaba el sistema, más fácil era detectar el patrón subyacente. Usando su multiherramienta, empezaron a transmitir sus propios patrones neuronales al laberinto, una mezcla de música heavy metal, videos de gatos y cálculo avanzado. El sistema intentó procesar esta combinación exclusivamente humana de entradas y casi se bloquea. El sujeto está utilizando la disonancia cognitiva como arma. La voz de un observador alcanzó octavas previamente desconocidas. Están usando nuestra propia tecnología neuronal para generar patrones contrarios en realidad, dijo Blackwood. Paseando por las proyecciones ahora con fallas, solo estoy pensando en esa cosa vergonzosa que hice hace 10 años mientras planeaba simultáneamente que cenar cosas estándar del cerebro humano. Las defensas del laberinto se derrumbaron bajo el asalto de la conciencia humana pura sin filtrar. Resulta que intentar crear un caos coordinado en una mente que ya funcionaba con confusión organizada era como intentar ahogar un pez. Blackwood llegó a la salida justo cuando el sistema abandonó por completo sus sofisticados patrones neuronales, utilizado para transmitir lo que parecía sospechosamente un patrón de prueba. Prueba 3 completada, anunció el observador principal, su voz de Win Chime cargada de incredulidad. El sujeto ha demostrado una resistencia psicológica sin precedentes, a través de métodos que no podemos comenzar a comprender. Eso es la humanidad en pocas palabras, dijo Blackwood ajustando sus trajes amortiguadores neuronales, que en realidad no habían necesitado. Somos la especie que inventó el arte posmoderno y la comida competitiva de perritos calientes. La comprensión es opcional. La siguiente puerta de la cámara comenzó a abrirse, revelando un brillo en el aire que hizo que sus sensores multiherramienta se volvieran locos. Los observadores se habían quedado en silencio de nuevo, pero esta vez el silencio se sintió casi respetuoso. «No supongo que el siguiente solo quiera hablar de nuestros sentimientos», preguntó Blackwood, ya sabiendo la respuesta. La única respuesta fue un suave zumbido cuando la cámara se encendió, prometiendo otro desafío imposible para el hombre lobo de la muerte, que convirtió el caos en una ventaja. La cámara que esperaba. Blackwood tarareó, con una energía que hizo vibrar sus dientes. Innumerables pequeños puntos de luz bailan por el aire como luciérnagas asesinas, cada uno prometiendo destrucción molecular. Iniciando prueba final, anunció el observador líder. Su voz lleva una nota inconfundible de triunfo. El desensamblador molecular reducirá cualquier materia orgánica a sus componentes atómicos básicos en segundos de contacto. Fascinante. Blackwood respondió estudiando el espectáculo de luces mortales. Pregunta rápida: ¿alguien te dijo alguna vez que los humanos somos básicamente aceleradores de partículas andantes? Nuestras células dividen átomos por diversión, lo llamamos metabolismo.
El clic confuso del observador fue rápidamente ahogado por el zumbido creciente de la cámara. Al encenderse, los puntos de luz comenzaron a moverse más rápido y formaron patrones intrincados que habrían sido hermosos si no estuvieran diseñados para destrozar la materia en el subsuelo. En el nivel IC, la multiherramienta de Blackwood se estaba volviendo loca, sus sensores detectaban patrones de energía que no deberían haber sido posibles, pero algo en esos patrones parecía familiar, como los diagramas que habían estudiado en la clase de mecánica cuántica, justo antes de quedarse dormidos. El sujeto ha sobrevivido a la exposición inicial, notó un observador con evidente decepción, la densidad de partículas en aumento, las luces se intensificaron creando una red de energía mortal que comenzó a cerrarse, pero Blackwood ya había visto el piso fatal de la cámara, fue diseñado para descomponer la materia orgánica de una manera específica, asumiendo que todas las formas de vida seguían los mismos patrones básicos. Aquí hay algo divertido sobre los humanos, gritó Blackwood cronometrando cuidadosamente sus movimientos entre las ondas de energía. Nuestros cuerpos están reemplazando átomos constantemente, básicamente somos naves de Thiers teniendo una crisis de identidad usando su generador de campo electromagnético de multiherramientas, comenzaron a crear interrupciones controladas en el campo de partículas, cada interrupción creaba una pequeña zona segura como un ojo en un huracán subatómico, el sujeto está manipulando el campo de desmontaje. La voz de un observador se quebró con incredulidad, esto desafía todas las leyes conocidas de la física de partículas. Blackwood resopló por favor, los humanos escribieron esas leyes y luego pasaron siglos tratando de romperlas. Entonces dividimos el átomo porque teníamos curiosidad sobre lo que sucedería. La cámara respondió intensificando su asalto. Los patrones de energía se volvieron tan densos que eran visibles a simple vista, pero esto solo facilitó el plan de Blackwood. Comenzaron a usar el exterior conductor de sus trajes para canalizar la energía de las partículas creando bucles de retroalimentación en el sistema. Su estructura molecular debería estar desenredándose. Parpadeó un observador particularmente agitado. ¿Por qué el sujeto no se desintegra? Probablemente porque ya somos expertos en la destrucción celular controlada. Blackwood explicó que deslizarse entre dos confluencias de energía particularmente desagradables. Nuestros cuerpos matan millones de células todos los días solo para permanecer vivos. Básicamente, estamos caminando por apocalipsis a nivel celular. La frenética toma de notas del observador alcanzó nuevas alturas cuando Blackwood comenzó a redirigir activamente los flujos de partículas. Años de estudiar mecánica cuántica principalmente a través de películas de ciencia ficción y videojuegos, pero también algunas clases reales finalmente estaban dando sus frutos. El sujeto está exhibiendo un control imposible sobre las interacciones cuánticas. La voz del observador principal había subido varias octavas. Están usando el campo de desmontaje para crear caminos estables. No, Blackwood sonrió surfeando una ola de partículas redirigidas. Solo estoy aplicando el mismo principio que usamos para cocinar burritos congelados en microondas cuánticos. Todo se trata de los puntos calientes. Las defensas de la cámara se volvieron cada vez más erráticas a medida que Blackwood seguía alterando sus patrones cuidadosamente calibrados. Descubrieron que al sincronizar sus movimientos con los pulsos de partículas podían crear zonas donde las energías destructivas se cancelaban entre sí. Usando su herramienta múltiple como una brújula cuántica improvisada, comenzaron a mapear estas zonas seguras creando un camino a través del caos molecular. Era como jugar al juego de rayuela más peligroso del mundo. El sujeto está desmantelando sistemáticamente la matriz cuántica de la cámara. Las mandíbulas de un observador chocaron en estado de shock. Están usando nuestra propia aceleración de partículas contra el sistema. Blackwood llegó a la salida de la cámara montando una ola de sus propias partículas redirigidas. Su traje humeaba levemente, pero la estructura molecular estaba completamente intacta. Ya sabes cómo llaman los humanos a esto el martes. También tal vez la clase de física cuántica, pero principalmente el martes. Los observadores habían caído en un silencio aturdido. Sus cuadernos de datos rebosaban de lecturas que contradecían todo lo que creían saber sobre biología y física. La cuarta prueba se completó. El observador principal finalmente anunciaron su voz de wind chime, apenas un susurro. El sujeto ha sobrevivido por ser humano. Blackwood terminó de revisar su traje para quemaduras cuánticas. Somos la especie que miró una bola masiva de fusión nuclear en el cielo y decidió recrearla en nuestros sótanos. ¿De verdad creíste que unos pocos rayos de partículas nos detendrían? La puerta final comenzó para abrir revelando lo que parecía una simple cámara de observación. El sillón de arriba había dejado de tomar notas por completo, sus ojos compuestos fijados en el hombre de la muerte que convirtió sus armas más letales en un patio de juegos cuántico improvisado. Supongo que esta es la parte en la que charlamos sobre actualizar tu definición de imposible, preguntó Blackwood caminando hacia la cámara final con la puerta confiada de alguien que acaba de surfear ondas de
Probabilidad cuántica por diversión. La cámara de observación era sorprendentemente mundana después del espectáculo de luces cuánticas, solo una simple habitación blanca con un grupo de gilanos de aspecto muy nervioso, tratando de mantener su compostura profesional. Bienvenido sujeto de prueba, comenzó el observador principal. Blackwood interrumpieron casualmente apoyados contra una pared. Teniente Comandante Vex Blackwood, y como acabo de sobrevivir a tu pequeña casa de diversión, tal vez podamos dejar la tontería del sujeto de prueba. Los gilanos intercambiaron miradas con sus ojos compuestos, mandíbulas crispadas, en lo que podría haber sido vergüenza. El observador principal dio un paso adelante, su exoesqueleto casual de negocios brillando bajo las luces. Muy bien, Teniente Comandante Blackwood, debemos admitir que su desempeño no ha tenido precedentes. Esa es una forma divertida de decir que trataste de matarme 4 veces y fallaste espectacularmente, respondió Black con una sonrisa. Pero hablemos de por qué realmente construiste este lugar, porque no se trataba solo de probar humanos, ¿no? Los observadores se movieron incómodos. Finalmente, un Haan diferente dio un paso adelante. Este llevaba lo que parecía ser una insignia militar. Tienes razón, admitieron su voz de Wind Chime con una nota de respeto. Esta instalación fue diseñada para probar amenazas potenciales al Consejo Galáctico, especies que podrían representar preocupaciones militares significativas. Blackwood se echó a reír, haciendo que varios Xian saltaran. Así que construiste un laberinto de la muerte completo porque te preocupaba que los humanos se unieran a tu club espacial. Eso es adorable, podrías habernos invitado a cenar. No entiendes al observador militar, insistió. En tu especie, sobreviviste a desafíos diseñados para eliminar fuerzas de asalto enteras, trataste obstáculos mortales como entretenimiento, volviste nuestras armas contra ellos mismos mientras hacías bromas. Sí, lo hacemos. Blackwood se encogió de hombros. También inventamos la música jazz del café y el queso rodante competitivo. Contenemos multitudes. El observador líder dio un paso adelante nuevamente sosteniendo lo que parecía ser un documento oficial. El Consejo ha tomado una decisión. A la humanidad se le otorgará el estatus de miembro completo con reconocimiento como una especie de mundo de muerte de clase A. Genial, genial. Blackwood asintió. Pregunta rápida, ¿consideraste que construir esta instalación básicamente demostró que los humanos tenían razón sobre ser innecesariamente paranoicos sobre nosotros? El silencio incómodo que siguió fue absolutamente invaluable. Puede que hayamos calculado mal. El observador principal admitió su especie. La combinación de resistencia física, adaptación tecnológica y flexibilidad psicológica es preocupante. Blackwood se apartó de la pared. Somos la especie que miró su laberinto de la muerte y pensó, oye, esto podría ser un divertido paseo en un parque temático. En todo caso, deberías estar emocionado por lo que podríamos lograr juntos. La antena del observador militar se animó. ¿Compartirías tu conocimiento después de que te sometiéramos a estas pruebas? Por supuesto. Blackwood sonrió. A los humanos les encanta enseñar a otros cómo hacer cosas peligrosas de manera segura. Lo llamamos ejercicios de formación de equipos. El documento se firmó rápidamente haciendo a la humanidad miembros oficiales del Consejo Galáctico. Mientras Blackwood se preparaba para irse, se volvieron hacia los observadores todavía desconcertados. Una última cosa, es posible que desees actualizar las defensas de tus instalaciones, porque una vez que otros humanos escuchen sobre este lugar, comenzarán a aparecer con GoPros y bebidas energéticas, tratando de establecer récords de velocidad. La mirada de horror en las caras de los gilanos, cuando se dieron cuenta de que los humanos podrían intentar voluntariamente su laberinto de la muerte por diversión, valió la pena cada segundo de navegación de partículas cuánticas. Cuando Blackwood salió de las instalaciones, pudieron escuchar a los observadores discutiendo frenéticamente las actualizaciones de las instalaciones que sacaron. Español. El comunicador heredero se pondrá en contacto con el comando de la Tierra. Misión cumplida. Informaron también que podríamos haber inventado accidentalmente un nuevo deporte extremo. Ya sabes cómo se comportan los humanos en los cursos de desafío. El futuro de las relaciones entre humanos y extraterrestres parecía interesante. Aunque el Consejo Galáctico podría necesitar algo de tiempo para adaptarse a tener miembros que trataran las experiencias cercanas a la muerte como oportunidades para establecer contactos. 3 meses después del incidente del laberinto, como se lo había denominado en los registros del Consejo Galáctico, el teniente comandante Blackwood se sentó en su oficina a bordo de la nave diplomática de la Tierra leyendo los últimos informes con creciente diversión. La instalación de pruebas Sillana se había convertido en una especie de leyenda a pesar de sus mejores esfuerzos por clasificar su existencia. Se había corrido la voz de que ahora había una lista de espera no oficial de voluntarios humanos que querían intentar las pruebas. Alguien incluso había iniciado un canal de redes sociales dedicado a los cursos de desafío alienígena extremo. Mientras tanto, el Consejo Galáctico había revisado por completo su enfoque de la integración humana en lugar de ver a la humanidad como una amenaza potencial. Habían comenzado a consultar con la Tierra sobre varios proyectos de ingeniería. Resultó una especie que podía convertir las trampas mortales cuánticas en entretenimiento. Tenía algunas perspectivas únicas sobre la resolución de problemas.
El desarrollo favorito personal de Blackwood fue el nuevo programa de entrenamiento conjunto. Las especies alienígenas estaban aprendiendo técnicas de supervivencia humana mientras los humanos estaban aprendiendo cómo ser un poco menos aterradores para sus vecinos galácticos. Otra solicitud para que usted dé una conferencia sobre actividades recreativas humanas y evaluación de riesgos. Su asistente de guía anunció que la Academia de Ciencias Centurion parece particularmente interesada en comprender el concepto de parkour. Blackwood se rió entre dientes mirando las estrellas a través de la ventana de su oficina. No pudieron evitar preguntarse qué pensaría su ancestro ERS. Esos primeros humanos que miraron al cielo nocturno y decidieron que alcanzarlo valía la pena cualquier riesgo. El horario fue aceptado. Respondieron que ya estaban planeando su presentación. Después de todo, alguien necesitaba explicarle a la galaxia que la mayor fortaleza de la humanidad no era su capacidad para sobrevivir desafíos imposibles, sino su insistencia en convertir esos desafíos en oportunidades para divertirse.